Well, we seem to have a good audience. Parece que tenemos una buena audiencia y tenemos ya un comentario o una pregunta que viene de nuestro hermano Omar Vázquez. Brother John, we have a question or a comment from Brother Omar. No sé si quieras mejor darle el paso a Rafael, que me había Okay, pedido la palabra antes y después sigo yo. okay. Uh, we're going to go and have Rafael Rodríguez first. Primero vamos a tener a Rafael Rodríguez. Adelante, hermano. Se está quebrando. Hable a ver. ¿Sí me pueden escuchar? Sí, ahora sí. Ok. Ok, hermano, bueno, saludos de Venezuela, Maracay. Aquí estamos también sosteniendo la teología del nuevo pacto desde hace muchos años, por la gracia de Cristo, y leyendo Uh, artículos de... here ¿Va a we are traducir? from, permítame, here we are from Maracay, Venezuela, and we are defending New Covenant theology since many years ago. We have been reading a few articles. Sigue, hermano. Exactamente. Sí, aproximadamente desde el año 2010, con artículos de John Sen, de John Reisinger, estuvimos, bueno, yo estuve particularmente eh, concluyendo mi postura de teología del nuevo pacto. Gracias al Señor. Tenía una Sí, pregunta. I have a question. Since 2010, I have been reading articles by John Sands and also uh, John Reisinger, and I have concluded in accepting New Covenant theology. I do have a question. Sí, adelante. Ok, bueno, mi pregunta es, basado en que particularmente aquí en Venezuela, la mayoría de las iglesias de sana doctrina, doctrinas de la gracia, son bautistas reformadas y reformadas holandesas. Based on the fact that those that are considered sound doctrine churches are Reformed Baptist and also Reformed from a Dutch or Netherlands background. Y que ellos tienen un fuerte apego a al pacto de obras, al punto de que los que me conocen a mí dicen que si nosotros cuestionamos el pacto de obras, estaríamos quitando una pieza fundamental para el Evangelio. And they are staunch supporters of the covenant of works. And they have told me that if we remove that support or understanding, according to the Reform view, to the covenant of works, that we are basically taking away a great support to the gospel message. Ok, ellos dicen que si Adán, como Adán tenía un pacto de obra donde se le prometió vida, supuestamente, ¿no? En el pacto de obra se le prometió vida eterna a Adán, entonces Cristo vino a cumplir el pacto de obra, que era la obediencia a la ley. Entonces, So, ¿cómo usted o cómo el hermano puede, o cómo se puede refutar eso bíblicamente o... so they say that if God offered Adam a covenant of works, that in keeping the covenant, he would receive life. And because he didn't, that's why Christ came to actually fulfill the covenant of works. How basically can we refute that argument? Well, so much has been built on the covenant of works, which appeared really, it didn't appear in history until probably the 1500s. So it's a fairly recent concept as Dice, far as I know. tanto se ha elaborado sobre el pacto de obras, sobre ese concepto, pero realmente no aparece en la Biblia y apareció hasta el año aproximadamente el siglo XVI. Entonces es relativamente un concepto nuevo para mí, en lo que a mí concierne. Again, I've written on this years ago, and I don't have those articles. I don't know if they're available or not online, but I would just say that for something that's they're saying is so important, when you read the Genesis account, it just doesn't jump out at you. It isn't something that's very clear.
and it seems like it just bogs down the simplicity of what is in Genesis rather than clarifies anything. La primera cosa que yo diría es que si tú lees el capítulo de Génesis donde supuestamente se dice que se encuentra el pacto de obras, es una cosa que no se mira claramente a primera vista. Es una cosa que si tú lo lees no va a aparecer. Segundo, cuando tú le impones el pacto de obras a la lectura, o dices que ahí está, que ahí se encuentra, en lugar de facilitar el entendimiento, lo único que hace es complicarlo. Diría yo que eso es otra cosa que hay que notar. In my research, the Reformed theologians that articulated the covenant of works, it seemed to me that they pushed the Mosaic covenant, do this and live, back into the Genesis account. It was not so much that the Genesis account revealed something, but that they took the Mosaic situation and pushed it back into Genesis. It sounds kind of like anachronistic. ¿Eh? Yeah, right. Ah, Yeah. Otra cosa que dice John Sands es que cuando yo he leído los escritores o los teólogos de la teología del pacto, me parece a mí que lo que han hecho es que han tomado el pacto mosaico, en donde dice, haz esto y vivirás muy claramente, y lo que han hecho es remontar o echarlo hacia atrás. Ese concepto de haz esto y vivirás, lo han sacado del pacto mosaico y lo han enviado atrás en el tiempo y se lo han colocado al pacto de obras en el Edén. Cuando no está, tú no encuentras que diga haz esto y vivirás. Lo que han hecho es simple y sencillamente lo han sacado del pacto mosaico y lo han entonces catapultado hacia atrás y se lo han enviado al pacto de obras en el jardín del Edén. In my research, the Reformed theologians, it just seems like they're reaching for air or grasping straws. There's no explicit statement in Genesis about a covenant of works. Where you do have a covenant of works is in Moses, and again they push that back into Genesis, but it's not revealed in Genesis itself. Pero es importante notar que no es una palabra revelada en la escritura en el capítulo de Génesis. Ahí no encontramos ese principio, sino que vuelvo a repetir, los teólogos del pacto lo sacaron del pacto mosaico donde sí se encuentra revelado en la palabra y lo empujaron hacia atrás, hacia el Génesis, haciendo esto un requerimiento teológico, pero no bíblico. And it seems to me they missed something very important in their theology, is that Paul says in Ephesians 5 that regarding Adam and Eve, that their coming together was a profound mystery referring to Christ and the church. So again, the garden wasn't about obedience to gain life or whatever. It was about Adam and Eve were a type of the Christ in the church, and that was a profound mystery that obviously it took thousands of years to unveil and realize. But that's what history was all about, was that after the fall, that God was going to bring a Messiah from the woman and would crush the head of Satan. Otra cosa que hay que mencionar, Rafael, es que dice Efesios capítulo 5 que ahí tenemos una relación entre de Cristo y la iglesia, de similar manera como hay relación entre Adán y su esposa, es el mismo tipo de relación que existe entre Cristo y la iglesia. Entonces vemos que él no utilizó esta palabra, pero diría yo que, si interpreto correctamente, que hay una tipología entre lo que enseña Génesis
en cuanto a la relación de Adán y su esposa Eva con lo que es más adelante en el nuevo pacto, Cristo y la relación que tiene con la iglesia. O sea que en pocas palabras, cuando tú lees Génesis, debes de estar viendo a la luz de Efesios 5 a Cristo y a su iglesia en cuanto a la relación tipificada o tipológica que se encuentra ahí, y no verlo como con un sentido de que hay un pacto de obras en donde se te está diciendo, haz esto y vivirás, que es una cosa que no se encuentra ahí. Lo parafraseé un poco, lo tuve que hacer así para poderte darlo a entender. ¿Ok? Gracias, hermano. ¿Cómo no? Vamos con Omar y luego con Hugo. Let's go to Omar and then we will move to Hugh. Muy bien, mi hermano. Lo que voy a preguntarle a John es sobre el pactualismo progresivo, que parece ser que es una rama que emerge de la teología del Nuevo Pacto solamente para tomar distancia quizá de algunos puntos de vista extremos o de conclusiones, malas conclusiones que son llevadas a un extremo, pero que realmente no, quizá no ameritaría catalogarlo como un sistema teológico distinto, sino simplemente como una aclaratoria de la ortodoxia dentro de la teología del Nuevo Pacto. Si quieres, formulo la palabra en inglés con John. Sí, déjame darle nada más traducir lo que dijiste y luego ya la haces. Ok, Okay? si no, adelante, adelante. He's going to ask you regarding progressive covenantalism. Progressive covenantalism as a new movement that has came about so recently. Omar says that he believes that should not be categorized as a separate movement, but as a movement or as a representation that comes out of the New Covenant theology movement in an effort to clarify some misunderstandings or some wrong conclusions in a few items, in a few tenets that some New Covenant theologians have come to. In other words, it would be like an academic effort to clarify a few positions, probably misguided or misunderstood in New Covenant theologians regarding a few topics, not everything, but regarding just a few topics. And the question is the next one. Realmente no es tanto una pregunta, sino más bien, bueno, sí es una pregunta en el sentido de que quiero conocer su opinión en el punto quizá más álgido o más difícil del pactualismo progresivo, en el que menciona que quieren clarificar que para ellos el antiguo pacto y la ley siguen siendo útiles para el creyente en el nuevo pacto. Mientras que quizá algunos puntos de vista extremos en la teología del nuevo pacto, pues desechan o quieren desechar la ley y el antiguo pacto. Okay, the main point, according to Omar, in the way he understands progressive covenantalism, is that what they are trying to do in a very intense way, it's to clarify in their understanding that the law of the Old Covenant law, it is not something unuseful up to this day. In other words, they're not going to the extreme in covenant theology in saying that the moral law is the rule for the Christian life, but at the same time, it's not something that we can just cast away and leave behind and not pay any attention to it anymore. It's kind of like a middle way. They're trying to soften that turning of the covenants, but at the same time, they don't want to emphasize, as some new covenant theologians have done, that the old covenant has been done away with and we have nothing to do with it whatsoever. And that's basically the. So what's your question? What is tu cuestión, Omar? Tu pregunta.
What's your opinion about it, John? Yeah. ¿Cuál What es do tu you think? opinión? What do you think Yeah. about it? Yeah. Well, I think again, I'd go back to the words of Jesus. And the excellent question is, given the New Covenant information we have in the New Testament, what do we do with the Old Testament? And if you then analyze the uses of the Old Testament in the New, you obviously would learn quite a bit. And I forget how many times it's quoted, but it might be something like 600 times or something. But anyway, the point is the great bulk of those times that the Old Testament is cited is in line with what Christ said. Moses wrote of me, or search the scriptures, for in them you think you have eternal life. They testify of me. So to me, the key starting point for the believer is to come to the Old Testament looking for Christ. It's not about decrees and laws and do this, don't do that. It's about Christ. Now, granted, it's not always easy to see Christ in everything, but the point is apparently he's there. And we ought to ask the Lord to give us light about his son when we read the Old Testament. And so, of course, the New Testament uses the Old Testament in what you might call some ethical ways. It isn't like it just throws out the Old Covenant revelation. But the problem in our day is that people just have no understanding at all, hardly at all, that the Old Covenant has been removed, taken away, abolished in order that he can establish a new humanity where there's neither Jew nor Greek. And that the law, as long as the law stood, Jew and Greek had to be kept apart. But in God's wisdom, he fulfilled the law. And in doing that, he took it away. He removed it so that Jew and Gentile could come into one body. Déjeme tratar de traducir aquello. Yeah. Bueno, básicamente lo que está diciendo es que cuando nosotros empezamos a hacer la comparación entre lo que es el antiguo pacto y el nuevo pacto, finaliza John Sens diciendo de que la gente no tiene ningún tipo de entendimiento el día de hoy en lo que implica o lo que significa que el antiguo pacto ya ha pasado, ya ha sido básicamente cancelado. La gente no entiende qué significa eso, ¿verdad? Explicaba él que cuando uno regresa a las palabras de Cristo, Cristo siempre, y cuando uno analiza los usos que se hacen en la escritura del Nuevo Testamento, en cuanto a cómo se usa el Antiguo Testamento, por los mismos escritores bíblicos del Nuevo Testamento, nos damos cuenta que todo apuntaba hacia Cristo. Entonces, cuando nosotros leemos la escritura, no debemos leer el Antiguo Testamento buscando los mandamientos, los decretos, los estatutos, como mucha gente hace, que regresamos al Antiguo Testamento para buscar eso, ¿verdad? ¿Cuáles son los mandamientos? ¿Cuáles son los decretos? ¿En dónde están? Dice, esa es la forma equivocada de leer el Antiguo Testamento. No quiere decir que no existan esos mandamientos, que no existan esos decretos, pero el punto básico de cómo leyeron los escritores novotestamentarios el Antiguo Testamento es que cuando regresaban al Antiguo Testamento buscaban a Cristo en las escrituras del Antiguo Testamento. De hecho, Jesús dice, Moisés escribió sobre mí. Así es, ¿no? Entonces, y de hecho, en la otra ocasión cuando les dice, ustedes escudriñan las escrituras porque piensan que en ellas tienen la vida eterna y sin embargo no quieren venir a mí para tener esa vida. O sea que ellos pensaban que la vida eterna estaba en las escrituras de un libro, que era algo abstracto, pero realmente lo que Jesús está diciendo es, la vida eterna no se encuentra en un libro. La vida eterna se encuentra en una persona. Cuando dice, y no quieren venir a mí para tener esa vida.
Entonces, en pocas palabras, la Biblia no es mala. La Biblia te guía hacia Cristo, pero en quien se encuentra la vida y de quien procede la vida para todos nosotros es Cristo mismo, ¿verdad? Él es el camino y la verdad y la vida. Entonces, es lo que quiere dar a entender John Sense con eso. Perfecto. Y entonces la Well, gente I think no entiende I had mucho sobre esa diferencia. I have a clarifying thing to say. I think will maybe help in this discussion. That is, we need to understand the supreme difference between the old covenant, and the old scriptures. The old covenant was abolished. It was taken away. It's over. It's finished. But the Old Testament scriptures are still with us. So what do we do with them? And the answer is we don't turn it into a law book, but we look for Christ. It's all about Jesus. And that's their starting point. It doesn't say everything, but that's our starting point. And so to me, that's a distinction people have trouble making. They confuse Old Covenant as covenant and Old Covenant as scripture. The one is gone, the other remains. So what do we do with it? Entonces aquí clarifica John Sense lo que estaba explicando hace un rato y es lo que estábamos apuntando también nosotros, que una cosa es el antiguo pacto como pacto, lo cual el Nuevo Testamento nos dice ya está completamente abolido, ya está completamente quitado, desechado. Esa es una cosa. Y otra cosa es las antiguas escrituras o las escrituras del Antiguo Testamento, las cuales todavía siguen en la Biblia y están aquí con nosotros. Entonces, una cosa es el antiguo pacto como pacto, el pacto que fue hecho con Israel, y otra cosa son las escrituras del Antiguo Testamento. El pacto ya está terminado, ya está finiquitado, ya desapareció, pero las escrituras del Antiguo Testamento todavía siguen con nosotros. ¿Qué vamos a hacer con esas escrituras? Nos dice, debemos ir a ellas y leerlas y buscar a Cristo en ellas, porque ahí se encuentra Cristo, y eso fue lo que él dijo, porque de mí escribió Moisés y también los demás profetas. Entonces, cuando leamos las escrituras del Antiguo Testamento, busquemos a Cristo en ellas. Perfecto, hermano. Muchas gracias. Thank you so much. Yeah. Mm-hmm. So Vamos a... if, if I can, while we're at it here, give a plug for this. I don't know how many of you have seen this or read it or whatever, but it's it's 160 pages, and it's a searching together for 2018. It's the celebrating my 40 years as editor of the magazine, and it's called "They Looked Up and Saw Jesus Only," and it's available on Amazon. I don't know if any of you have it, but anyway, it's got the lead article in it is from C.H. Dodd, who gave a lecture in 1946 in England, and it's called "The Gospel and the Law of Christ." And as far as I can tell, C.H. Dodd was one of the first theologians to make a clear distinction between the law of Christ and the law of Moses. And it seemed like he started something, and then later you have F.F. Bruce, Richard Longnecker, these other fellows are coming along and they're developing these thoughts. And so to me, C.H. Dodd's 1946 essay was sort of a turning point where theology realized that there was something different, that Christ had given a new law, the law of Christ, which is love. And anyway, so we developed that in this what amounts to a book. And anyway, I'd encourage you to read it. I think it's a very helpful treatise, and it has stuff in it
about my journey that was never published before, so it's got a lot of new material in it. Y a John nos dice que esa revista que se llama Searching Together, Investigando Juntos, es una revista que nada más está en inglés. Y en el fascículo del 2018, ahí hay un artículo, bueno, el primero que la portada dice, y miraron y no vieron a nadie, sino solamente a Jesús. Que eso fue lo que dice la escritura cuando termina la visión en el monte de la transfiguración, cuando estaban los tres discípulos ahí, dice que ya habían desaparecido Elías y Moisés, y cuando voltearon a ver, dice, no vieron a nadie, sino solamente a Jesús. O sea que Moisés desapareció, Elías desapareció, y finalmente el único que permaneció fue ¿quién? En Cristo. Jesús, Jesucristo, ¿verdad? Dando a entender que el nuevo pacto y la ley de Cristo es lo único que está vigente. Ahora bien, en ese fascículo de Searching Together, dice que hay un artículo escrito, de hecho el artículo encabezado que encabeza la publicación, es un artículo que se llama La ley de Cristo, el nuevo pacto y la ley de Cristo, y que fue escrito por un teólogo que se llama Charles Dodd. Se escribe D-O-D-D, su nombre. Y fue uno de los primeros. Él piensa que fue quizás el primero de los teólogos importantes que escribió un artículo en donde se muestra la diferencia entre lo que es la ley de Moisés y la ley de Cristo. Fue uno de los primeros que hizo esa diferencia y se lo dijo al mundo y lo hizo en una prédica o en un ensayo que él hizo cuando él lo entregó en 1946. Entonces, desde esa época, él fue uno de los primeros, uno de los pioneros en mostrar la diferencia entre la ley de Cristo y la ley de Moisés. Sí, y esa publicación de la revista es una publicación del 40 aniversario de él como editor y parece ser que está disponible en Amazon también. Sí, ambas cosas. Ajá. Muchas gracias. Vamos entonces ahora con Hugo y después con José, si nos alcanza el tiempo. Adelante, Hugo. Gracias, hermano. Mi nombre es Hugo Torres, estoy de Orlando, Florida. Primeramente quiero agradecerle al hermano Benjamín. Soy un traductor por más de casi 30 años. El hermano Benjamín está haciendo un excelente trabajo traduciendo. Raramente he escuchado traducción tan exacta y tan buena como el hermano. Le quiero dar las gracias. La pregunta, ¿la hago en español y en inglés o solamente en español? No, hágala en los dos idiomas si tiene Ok, la sí, facilidad. sí, cómo no, sí. La hago en español primero y después la voy a hacer en inglés. Así es. La pregunta es si hay una gran diferencia entre aquellos creyentes que creen que están bajo los 10 mandamientos y hay una diferencia grande entre ese problema y el problema que Pablo encontraba en el libro en la iglesia de Gálatas, escribiendo las Gálatas. The question is there a big difference or small difference between believing that the believers are still under the Ten Commandments? Is that a big difference between what Paul faced in the book of Galatians with them wanting to add the law to the gospel? I have 3 questions. This is just the first one. Could you repeat it again? Is there a large difference between believing that we are still under the Ten Commandments as a rule of life? Is there a big difference between that and the problem that the Apostle Paul was fighting in the book of Galatians? I would say it's a big problem because Paul makes it clear, which again, Reformed theology tends to obliterate this important point. But the law was a unit. You couldn't pick and choose. Paul says if you put yourself under circumcision, you become a debtor to do the whole thing. And if you don't do it, you're cursed. So in other words, it's no small matter
to say, if you say that we're saved by grace, but then we're sanctified by the 10 Commandments, you're missing the whole point. And that's very important to Paul. And he didn't want to give those false teachers an ounce of credibility. So to me, it's a very important point. And it is the problem that he faced in Galatia, because the false teachers were saying, sure, it's fine to believe in Christ, but you need to do this and you need to do that in order to be a full accepted by God. So it is a very important issue. Yes, la segunda pregunta yo creo que contestó ya, pero la segunda pregunta es que si estando bajo los 10 mandamientos como regla de vida, nos pone bajo la maldición de la ley. I think you Hugo, yes. ¿me permite nada más traducir lo que respondió? Oh, sí, disculpe. No hay problema. I'll try to translate and remember what you said. Básicamente lo que el brother John dijo es lo siguiente. Sí es un gran problema cuando nosotros lo vemos directamente. La pregunta era, ¿qué tan malo es si decir nada más estamos bajo los 10 mandamientos o decir estamos bajo básicamente toda la ley? Que es lo que Gálatas se quería decir, ¿verdad? Entonces él decía, es un gran problema y tan problemático es uno como el otro. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos dividir entre las partes de la ley. No podemos poner los 10 mandamientos para unos nada más que escojan eso y los otros decir, no, esos sí están todos bajo la ley, porque también escogen estar bajo la totalidad de la ley. El problema siempre sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque no podemos decir somos justificados por la fe para luego decir somos santificados por los 10 mandamientos. O sea, tanto el que dice eso está en un grave problema, como también como el que dice somos santificados por toda la ley. La única diferencia es la cantidad de mandamientos, pero la premisa filosófica está equivocada. Entonces, si la ley es una sola y el que infringe un mandamiento termina siendo culpable de todos, como dice Santiago, entonces no importa si son 10 o son 613, terminamos en el mismo problema. Y el que falla en uno está bajo maldición. Y si fallas bajo los 613, estás bajo maldición también. O sea, la respuesta es la contundencia del problema es el mismo. Entonces, eso es básicamente lo que nos quiso dar a entender John Sens, palabras más, palabras menos. Adelante, hermano Hugo. Gracias. La segunda es relacionada y ya hemos hablado sobre esto en esta contestación, que si estando bajo los 10 mandamientos como la regla de nuestra vida, si eso nos pone bajo la maldición de la ley. In English, does believing that we are still on the 10 commandments for rule of life, does this put us under the curse of the law? Well, that's sort of a tricky question. It's sort of easy, but it's also a little ambiguous. Obviously, Paul's pretty blunt, where he just says, if you put yourself under the law, you sever yourself from Christ. But I think we'd all agree that functionally, there are many believers who believe they're supposed to be the 10 Commandments are their rule of life. But they're not. I don't think they're under a curse. I don't think they're, unsaved or lost. Who knows? They may have more light before they die. We don't know. But the point is, the point is in Galatians, the false teachers were telling the believers, you must do this and that, or you're not accepted of God. Mm-hmm. And many people who are under the 10 Commandments would not say that. They wouldn't say, you're lost if you don't say you're under the 10 Commandments or whatever. So we have to allow some grace in our relationships with people, because they're not going to see eye to eye with us on everything. And so we cut them some slack, but we certainly want to also let them know that it's an important issue and that their focus is really wrong. And Paul said that we are the epistles
of Christ. It's written, we're written, on our hearts, and it's not on the tablets of stone. So to focus on the tablets of stone is to miss a lot of important truth. But you would Sí, say this is a gospel issue, isn't it? It's not a, this issue is not a secondary issue. Este sería un asunto del evangelio. Y disculpe otra vez, hermano Benjamín, que no sí. permití que traduciera la contestación. Disculpe. Adelante. Ok, básicamente ese es un problema que estamos encontrando. Es una pregunta que se le hizo, dice, un poco como tramposa y al mismo tiempo ambigua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo es muy claro cuando dice que una persona eh, puede caer de la salvación como cuando los Gálatas, o de la justificación, mejor dicho, como cuando los Gálatas decían, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os queréis justificar, de la gracia habéis caído. Entonces, en el caso de los Gálatas, ahí es muy claro que se trataba de imponer como requisitos cosas para que fueran aceptados por Dios. Y ahí muy claramente Pablo los recrimina y básicamente los condena. Sin embargo, cuando hablamos de la gente del día de hoy, que dice, somos salvos por Cristo y ahora estamos debajo de los 10 mandamientos, como regla de vida, pero si una persona no está bajo regla de vida de los 10 mandamientos, aquellos no dirían, quizás, no se sentirían obligados a decir, el que no esté bajo los 10 mandamientos está condenado. Entonces, esa es otra cosa, ¿no? Entonces, las implicaciones de ambas cosas son diferentes. Los contextos también son diferentes. El de Gálatas es uno y el de nosotros, en aquellos que dicen de nosotros que estamos bajo los 10 mandamientos, es otra la implicación, porque no están hablando de la justificación, sino de la santificación. Pues tenemos que tomar en cuenta eso, ¿verdad? A final de cuentas, dice John, debemos tener flexibilidad con las personas. Dice, ni siquiera sabemos si antes de morir van a recibir más luz de parte de Dios para entender este dilema, que necesitan salirse de la santificación por los 10 mandamientos para llegar a una santificación por el Espíritu y bajo la gracia. Entonces, es una cosa de iluminación y de comprensión bajo la gracia de Dios. Y no podemos ser nosotros los jueces, es lo que quiso dar a entender, ¿no? Ok, ahora sí, hermano Hugo, la última. Sí, esto es un tema importante, ¿no? Porque es un tema acerca del Evangelio de Gracia, ¿no? This is a gospel issue, isn't it? This is not just like eschatology, believing the wrong eschatology, but this is regarding the gospel of grace, isn't it? Gospel issue is pretty important. Yeah, absolutely. I mean, the problem in Galatia was a serious problem, and Paul spoke very forcefully to it. And again, I would just say that given the years of tradition and false teaching that have been around, we do have, it seems to, maybe I don't know if you agree with me, but it seems like we have to cut some slack with people because, there are many lovely believers who are misinformed and mistaught. And so I don't think we should, just condemn them to hell. But I mean, the point is they are mistaught, and they would do better to learn of Christ and the new covenant. So that's where we can be a ministry to people, be a fragrance of Christ, not go around condemning people, Yes. who have a view that isn't really accurate. Amen. Sí, dice que ese es un punto que tiene que ver con el Evangelio. No es un punto secundario, como que dijéramos, estamos hablando de una diferente escatología o algo así. Y responde John, sí, es un punto importante, muy importante porque se trata del Evangelio. Ahora, una vez más, él vuelve a mencionar que a los creyentes que todavía piensan que para su santificación están todavía bajo los 10 mandamientos, no de aquellos que piensan que están bajo toda la ley, sino nada más los que piensan que están bajo los 10 mandamientos. Eso es lo que mencionó él. Él dice debemos tener paciencia y también debemos darle flexibilidad al asunto, ¿verdad? Porque no estamos aquí para condenar a nadie.
De hecho, puede ser que crean eso porque están mal informados, porque así se les enseñó, no conocen nada más. Y es ahí donde nosotros podemos tener un ministerio para llegar y poder corregir ese tipo de errores con enseñanza, ¿no? Basada en el amor, ¿verdad? Y enseñar correctamente y poder ir encauzando en forma apropiada a los creyentes que tienen esa manera de pensar, pero que necesitan crecer en su fe y en la gracia de Dios. ¿Ok? Ah, José y luego Isaac. Abre tu micrófono, José. Buenas tardes. ¿Cómo está, No, profesor? perdón, levantaste la mano, yo me refería a José Frey. José Frey, ¿estás por allá? Bueno, entonces, Isaac, adelante. ¿Se me escucha, Sí, Pastor Ben? adelante, perfecto. Sí, pues nada, simplemente por lo que todos los hermanos están hablando y el hermano Jones decía. Entonces, el resumen que yo entiendo respecto a la teología del Nuevo Pacto se resumiría en Mateo capítulo 22, 34, 35, 36 y 37, cuando alguien le preguntó al Señor que cuál era el gran mandamiento de la ley, y el Señor le dijo, amarás a Dios sobre todas las cosas, y el segundo semejante a este, que amarás a tu prójimo como a ti mismo, y que en esto está cumplido todos los profetas y la ley. Entonces, la pregunta es la siguiente. La teología del Nuevo Pacto, la cual estamos viendo del hermano Jones, entonces podríamos decir que se basa en esta realidad bíblica de Mateo 22. Esa es mi pregunta. Okay, Brother John, he elaborated in saying that when you read Matthew 22, where when Jesus is asked what is the greatest commandment, and he responded those two commandments in saying, believe in God with all your heart, and then love one another as you love yourself. It says, is New Covenant theology based on the fact of the reflection of those two commandments? Oh, absolutely. The big point of concern and is to root the fact that the commandments are rooted in redemptive history. So, in other words, the old Exodus out of Egypt was rooted in God's exodus of them out of Egypt, and likewise, our new commandment is rooted in the new exodus that Jesus did in the cross. And so the main, of course, love God and love your neighbor are, Jesus said the Old Testament hangs on those two commandments. But the point is, with Jesus coming, those commandments are rooted now in his cross, and that everything flows again out of the new commandment to love one another as he loved us, and then everything grows out of that. Ok, déjame explicarte esto bien. Dice, los pasajes que tú citaste de Mateo 22, donde se habla de los dos mandamientos, debemos entender que los mandamientos, esos dos, son un compendio o un resumen de todo lo que es la ley del antiguo pacto. Esos dos mandamientos deben entenderse que son mandamientos que proceden de la historia redentora. Déjame explicarte, en pocas palabras, Dios redimió al pueblo de Israel de Egipto y al sacarlo de Egipto le entregó una ley que se puede resumir en esos dos mandamientos. Esos dos mandamientos proceden de la redención del Sinaí. En el nuevo pacto también tenemos un mandamiento que es el amarnos como Él nos amó, no como nos amamos a nosotros mismos, sino como Él nos amó, siendo un nuevo mandamiento que también procede de una historia redentora que es el segundo éxodo, que el segundo éxodo ya no es el éxodo del Israel físico de Egipto, sino que es el éxodo de la cruz, o sea, donde Cristo nos saca del pecado y entonces el nuevo mandamiento procede no de los dos mandamientos antiguos,
sino que procede de la cruz misma de Jesús. Son dos eventos diferentes y son dos leyes diferentes. Cada ley procediendo de su propio hecho histórico redentor. ¿Sí me dio a entender Amén, ahí? gracias. Ok. Sí, amén, gracias. Okay. Any final question or comment? I think we have come to a good 2 hours, good 2 solid hours. They just evaporated because of the interesting case that we have today Right. in our hands. Bueno, mis hermanos, si no tenemos ninguna última pregunta, vamos a dejar entonces ir a nuestro invitado especial. Bueno, acá tenemos a Alexander Porras, ya sea con un comentario o con una pregunta. We have Alexander Porras with a question or comment as a final one. Adelante, Alexander. Bueno, bendiciones, hermanos. God bless you, my brother, John Sen. Lo único que sé en inglés. Yo tengo ha sido como una, incógnita en mí o no sé, o sea, ¿cuál es la razón? Me gustaría conocer de Zen. ¿Cuál cree él que podría ser la razón por la que la postura de la teología del nuevo pacto no ha sido algo tan expansivo como han sido la teología del pacto y la teología dispensacionalista? Me gustaría saber de John Sen qué piensa él con respecto a eso. Entiendo que hay un cierto, pues, involucramiento o falta de involucramiento por parte de nosotros que conocemos todas estas verdades y que pues también no hemos hecho pues uso de estas verdades a través de los diferentes medios, ya sea en la congregación o redes sociales. Pero también veo que existe un problema, es lo que yo logro percibir, que existe un problema con relación a estas posturas que tenemos ya mucha literatura que trata el tema dispensacional o que trata el tema del nuevo pacto y que entonces esto en cierta forma pues traería un declive y un decaimiento a, a todas estas entradas por parte de estas otras posturas, ¿verdad? Y entonces que la teología del nuevo pacto, pues no sería tal vez muy conveniente, porque también, lamentablemente, la iglesia de Cristo se ha vuelto muy mercadotecnia, ¿verdad? Entonces, se ha vuelto más una estructura de conceptos de empresariales que de verdad es como esta. Entonces me gustaría saber Okay. cuál es la postura de él. Gracias. Okay, Brother John, this is the question. Why do you think, what is your take in saying that we have dispensational theology and also covenant theology as well-known and very expanded theological systems within our communities, in our ecclesiastical communities? How come New Covenant theology is not so well known and not so expanded in the same way, in the same manner as the other two? Let me finish. I understand at the same time that both dispensational theology and covenant theology, as being well established, they have their marketplaces where they have their books, they have their materials, so published and well published and so expanded. And if we see the new covenant theology coming as the new kid on the block and opening up a new way, a third path, so to speak, in between, is gonna be to the detriment of the other two. Because if this one starts coming along
as shining as the bright new way, as more biblical, so to speak, then the other two are going to be diminished. And people don't like that. People who are at their own tops, they do not like that. Right. So what do you think? We're not so well known. Well, that's an intriguing question. I would have to say that again, as I mentioned earlier, that human traditions nullify the Word of God, and there's so many human traditions in religion, in Protestantism and Catholicism and Pentecostalism, everything. I mean, there's so many traditions. Is it any wonder that the new covenant simplicity in Christ is basically unknown? People they have never heard anything except here's the way it is. And so to me, the fact that, probably since in our country, in America, probably around maybe from 1960 on, you had sort of a growing awareness that there were other options besides the two main ones, and so a new covenant perspective has definitely blossomed, but it's still a vast minority because of the nature of the beast, and and I think we should always have to be realistic, that the truth of Christ is usually found among a remnant. It's not found among the crowd. Dice que tristemente, a su manera de ver, no somos tan conocidos y no estamos tan expandidos debido a las tradiciones, como lo vuelvo a repetir, que existen en los círculos eclesiásticos. Los pentecostales tienen sus tradiciones bien rígidas que no permiten entrar nada. Los reformados tienen sus tradiciones bien rígidas que no permiten entrar nada. Y es por eso que él piensa que no se ha podido expandir de la manera como debería. Tristemente, el término y la teología del nuevo pacto, si tú le preguntas a la gente el día de hoy en las mismas iglesias, es algo casi totalmente desconocido, ¿verdad? O si mencionas eso, te van a dar una explicación o un entendimiento de lo que los pentecostales les han dicho o de lo que los reformados les han dicho, pero no de lo que dice la escritura, porque muy poca gente conoce la escritura. Conocen lo que les enseñan en sus respectivas tradiciones, porque son adoctrinados, no educados. ¿Ok? Si me doy a entender con eso, Alexander. Entonces, ese es el punto básico de lo que él quiso decir. Y es ahí donde nosotros necesitamos, como tú bien dijiste, necesitamos también entrar a trabajar y poner nuestro propio granito de arena, diría yo, ¿verdad? Bueno, la última pregunta, José Frey está allí, ahora sí. Sí, ahora sí, muy buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, adelante. Eh, Quiero decirles que soy de Manizales, Colombia. La iglesia se fundó hace 11 años por una pareja de misioneros. Los enviaron de West Virginia. Y la hermana misionera fue la que tradujo el libro de Teología del Nuevo Pacto, una introducción de Blathwayt. No sabía sobre estas reuniones, me invitó Rafael de Venezuela y estoy muy complacido. Que Dios nos permita seguir haciendo reuniones como estas. He aprendido mucho el día de hoy. Mi pregunta es la siguiente. Yo tengo muy claro que el escritor de Hebreos está diciendo que lo que está a envejecerse, está próximo a envejecerse, está próximo a desaparecer. Y hay un evento muy concreto en el año 70 después de Cristo. Ahí creo que el antiguo pacto de manera radical desaparece. Obviamente habiendo sido inaugurado por la muerte y resurrección de Cristo. Pero entonces hay un pequeño problema, y es que las personas cuando van a Gálatas, entonces estudian que la ley es una guía, un tutor. Y cuando se estudia Romanos, todavía lo siguen viendo como una guía y un tutor. Entonces yo quiero preguntarle al hermano Sens, que sabiendo que el antiguo pacto de manera radical fue ya anulado y que estamos en el nuevo,
¿Qué uso se le debe dar a la ley en Romanos cuando Pablo está hablando sobre la manera como la ley guía en esa función de el pecado, o sea, nos muestra la pecaminosidad, y sabiendo que en Gálatas habla de que esa ley es un tutor? Entonces, porque es que se genera como una diferencia ahí. O sea, nosotros decimos, ya comunidad del antiguo pacto, aún incluyendo la ley, ya no existe más, ya estamos bajo la ley de Cristo. Pero algunas personas quisieran todavía darle esa misma función y darle esa misma categoría que Pablo está mostrando en Gálatas y en Romanos. Muchas gracias. Okay, Brother John, this is the question. We know and understand from the book of Hebrews that the old covenant has been done away with, has been nullified, and that we are no longer under that covenant. But how do we reconcile that fact with the issue that we find both in Romans and in Galatians, where in Galatians it says that the law has been used as a tutor, as a schoolmaster, and then in Romans, it seems like the law, even after conversion, continues defining what sin is and showing us that we are sinful. That's why some people, they come back to the law still as an ongoing role that it has for today in those two senses, in Romans and in Galatians. Like Christians could say, if I could paraphrase what he said, like Christians could say, yeah, I know that I am not longer under the old covenant, but Romans says that the law keeps telling me that I am a sinner and in which way I am sinning. And then Galatians keeps telling me that the law could still be my guide for my life today. Well, I think it's a big misunderstanding of the Galatian passage, because when number one, the word there for schoolmaster is not, the law there is not a teacher. It's the word means it's like a domestic helper who makes sure the kid gets to school and make sure, he does his work and all that kind of stuff. But it's not the word that's teacher. So that's a misnomer to think that the law teaches us whatever in that passage. That's not what he's saying. He's saying that the law was a schoolmaster. It was making sure and he's specifically talking about Israel, not Gentiles, because they weren't under the law. So he's talking about the law having a function of you might say, whatever you want to put it, of making sure the Israelites were on the right path, or however you want to put it. But to me, but what does Paul say in that passage, though? That now that the Lord Jesus has come, the schoolmaster is over. So he specifically says it comes to an end. He's not saying it has a continuing role. Doesn't he specifically say it's over? Now that the Lord is here, we don't need it. Isn't that what he says? And in Romans, of course you can point out a couple of passages, but again, you have to look at the whole context of any passage and just like love God and love your neighbor, those are two commandments that are true, but the New Testament roots those commandments in the exodus of Christ, and that's what we need to do. So likewise, Romans, to be quite blunt, why do we need the law to show us how sinful we are? That's again a traditional way of looking at things. To me, what exposes sin? What can expose sin more than the gospel? When Jesus says, "Take up your cross and follow me," and all his radical commandments to us, aren't those sufficient to show us our problems? Why do we keep defaulting to the law? The law had a purpose. Of course, the law was added because of transgressions. The law was added to magnify sin. That's all true. But the point is that there's more dimensions to look at things than just that.
And to me, most people who are looking to the law to tell them how sinful they are, they're missing Christ. Christ exposes our shortcomings, but not in a not beating us over the head, but showing us, our problems and helping us go away from them. So to me, to default back to the law for certain points, to me is really shown to be a superfluous when you look at the whole context of the New Testament. Ok, vamos a darle respuesta a esta. That, Perdón, ¿por dónde está José? that was a mouthful, right? Yeah, just give me a minute. Sí, Bueno, básicamente lo que nos dice José es lo siguiente. Creo que el malentendido está en ambos pasajes para aquellas personas que quieren usar tanto Gálatas como Romanos, en que están entendiendo mal la escritura. Se están aferrando a una forma tradicional de entender, como se los han enseñado por sus diferentes tradiciones eclesiásticas, pero no como la escritura lo enseña. En el asunto de Gálatas, se está queriendo decir, bueno, ya he sido salvo por Cristo, pero todavía la ley puede ser como un guía para mí. Y no podemos decir eso. Primero, porque la palabra que se utiliza para lo que es el ayo, como dice la versión Valera, o el tutor, como traducen otras versiones, no significa un maestro. No es que regresamos a la ley después de que hemos creído en Cristo para que la ley amén, nos enseñe. Porque primero la palabra no significa eso. La palabra es un ayo y un ayo era un esclavo doméstico en el tiempo del apóstol Pablo que llevaba al niño, era como una niñera, que llevaba al niño, lo tomaba de la mano, lo llevaba camino a la escuela. Y cuando llegaba a la escuela, lo entonces soltaba, lo soltaba y se lo entregaba al maestro. Es muy amén, claro que él no era el maestro. Entonces, primero, entonces en ese sentido, no podemos decir que la ley nos tome de la mano ahora para que nos lleve a Cristo, porque ya estamos en Cristo. Sería una cosa al revés, ¿verdad? Entonces, segundo, y todavía más pertinente para esto, es que nosotros estamos aplicando ese pasaje a personas gentiles, cuando realmente el ayo fue dado solamente a judíos. amén, Entonces, solamente se le dio al pueblo de Israel en la época antigua para que salvaguardara o mantuviera custodiado al pueblo y el pueblo no se perdiera en el camino histórico hasta el tiempo en que llegara el maestro. Pero una vez que el ayo llevó al niño al maestro y lo entregó en sus manos, entonces la ley ya no tiene ningún sentido como antiguo pacto para seguir haciendo esa función o trabajo, porque ya terminó, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo dijo muy conclusivamente, pero ya que hemos sido entregados al Mesías, ya no estamos bajo ayo. O sea, no, o sea, precisamente vino Cristo a libertarnos de ese ayo, no para que luego que nos liberte nos vuelva a poner el ayo encima, ¿verdad? O sea, eso es totalmente antiproductivo y contraintuitivo, diría yo, ¿verdad? Ahora, en cuanto a Romanos, pudiéramos argumentar en uno o dos pasajes de que la ley define el pecado y que pudiera seguir definiendo el pecado para nosotros como creyentes, aún ya como creyentes en Cristo. Pero eso es volver a regresar a formas tradicionales de pensar que vienen de tradiciones eclesiásticas y no de la Escritura, porque en el nuevo pacto no es la ley la que define el pecado. En el nuevo pacto es el Evangelio el que define el pecado. Cuando amén, nosotros nos enfrentamos al Evangelio, el Evangelio es el que expone todo lo pecaminoso en nosotros, no la ley del antiguo pacto. Entonces, de hecho, no lo mencionó él, ¿verdad? Pero diría yo que el pasaje en Juan donde dice que el Espíritu Santo vendrá para traernos convicción de qué? De de pecado, justicia y pecado. juicio. No es la ley la que nos convence de pecado, Mm, amén, sino el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, creo que esa es forma resumida la respuesta que él le quiso dar, ¿verdad? Palabras más, palabras menos, pero es lo que recuerdo de todo lo que dijo.
Sí. Ah, Benjamín, quiero hacer un pequeño, digamos, aporte. Es lo siguiente. O sea, así como la ley estaba establecida para judíos en el antiguo pacto y ahí no estaban incluidos los gentiles, eh, ahora nosotros estamos hace 2000 años bajo el nuevo pacto y también los no creyentes están bajo esa misma implicación y es que van a ser juzgados no por la ley, sino que van a ser juzgados es por Cristo, por rechazar a Cristo. Entonces, esa es la grandeza del nuevo pacto, en que el nuevo pacto no está mostrándole incumplimientos de las leyes al no creyente, sino que les está mostrando es la necesidad de que ellos se refugien en Cristo como Señor y Salvador de sus almas. así es el trabajo del ayo, ¿verdad? Entonces, aún hasta el día de hoy, el trabajo sería mostrarnos que necesitamos un Salvador. Pero ya ha venido el Evangelio, como decía él, a la luz del Evangelio y del Espíritu Santo, tanto creyentes como no creyentes. Correcto. El Espíritu Santo sigue teniendo la misma función. Nos sigue mostrando que es el pecado de nuestra vida. Amén. A unos desde afuera, los incrédulos, a otros desde adentro, los ya conversos. If I could, I'd like to give an example of how a verse has been misused in Romans. Si puedo dar un ejemplo de cómo el verso es mal usado en Romanos. In Romans, at one point, Paul says, do we nullify the law by the gospel? No, we establish it. So people have used that to say, well, look, he's saying the law is still valid. It's still around. But that's missing the whole context. What is the context? He's saying, he gives the example of Abraham and David as people who were justified by faith. And he's saying that in those illustrations and all, he's showing that the Old Testament validates his gospel of justification by faith. So he's not trying to show the eternality of the law or something. He's trying to show that the Old Testament is in line with the just shall live by faith. Un ejemplo es el Romanos 3:31, donde dice, nulificamos o cancelamos la ley por la fe en ninguna manera. Y la gente que lo malentiende, entonces viene y te dice, ves, en ese pasaje dice que la ley todavía está válida y que no está quitada. El mismo Pablo dice ahí. Pero lo que están haciendo es malentendiendo el versículo, porque a la luz de todo el contexto, anteriormente ya había dicho el apóstol Pablo el ejemplo de Abraham y después el ejemplo de David, donde dice que cómo es que eh, ambos son justificados por fe. Y aquí el tema es la justificación por la fe. Entonces, lo que está diciendo Pablo en ese pasaje no es que regresamos después de convertidos a la ley para vivir por la ley, sino lo que está diciendo es que la ley en sí misma, todo el antiguo, todo el antiguo pacto, también se le puede llamar ley, toda la ley está de acuerdo con el sistema de ser justificados por fe. ¿Cuáles son los dos ejemplos? Abraham y David. Entonces, en ese sentido es que la ley no contradice la fe, sino que está de acuerdo con ella y la apoya, ¿verdad? Pero es una forma en que se malinterpreta por no tomar en cuenta el contexto. Bueno, a Hugo ya le di la Muchas gracias. oportunidad. Vamos a ir a otra persona que todavía no le he dado la oportunidad, como Redmi, y luego Rafael. Pero primero quiero preguntarle nada más antes a nuestro hermano John si tiene tiempo y tiene más tiempo para quedarse con nosotros, porque no le quiero imponer preguntas si ya tiene que irse. Brother John, I still have two hands raising for questions, but I would like to ask you if you have the time. That's fine? That's fine. Okay. I have the time. Yep. Okay. Redmi and then Rafael. Adelante, Redmi. No? No. Buenas tardes, ¿me oye? Sí, cómo no, adelante. Buenas tardes, hermano. Un gusto esta oportunidad de compartir con ustedes. Les hablo desde Venezuela, Maracay, Okay. Aragua. Muy bien. Saludo a usted, saludo a los hermanos, saludo a John, hermano John. Mi pregunta es la siguiente, o mejor dicho, tengo dos preguntas cortas.
La primera es, ¿qué medio utiliza el Espíritu Santo para convencerme de pecado, justicia y juicio? Y Vamos a la pararle ya. segunda, La primera, vamos a pararle allá, ¿ok? Y que es ok, responda el hermano, ¿ok? es ok, So es ok. the first question is, what is the means that the Holy Spirit uses to bring conviction of sin, justice, or righteousness and judgment? That's revealed in John 16. Jesus says that when the Spirit has come, he will convict the world of sin, righteousness, and judgment. It's interesting that the sin is not the Ten Commandments, but it's, you know, it's related to Jesus because they believe not in me. That's the sin that people need to be convicted of. Obviously, it's easy to convict people not to be drunk or not to fornicate or whatever. They know that's wrong. But what they need conviction of is they need to believe in the Son. And so, as Leon Morris points out in his commentary on John, those 3 points, sin, righteousness, and judgment, are all Christ-centered. There's nothing about the law. It's all about Christ. And so it's obvious that the Lord can use anything he wants to show us our need of a savior. And sometimes he will use maybe the 10 commandments in somebody's life. I don't deny that, but I'm just saying we are not dependent on the law to show us our sin. The Holy Spirit is in the business of convicting people that they need to believe in Jesus. Most people know they're sinners. Most people won't say they're sinless. So, I mean, they already know they're in the wrong. Is they need the Lord. They need the conviction that they need to believe in him. What good does it do to get somebody convicted that they're drunk, you know, if they don't believe in Christ? It doesn't do any good. So to me, we've got to look at conviction of sin in a Christ-centered way. Lo que dice él es que volvió a repetir el pasaje de Juan 16 como la revelación que tenemos en la Escritura, que nos dice que cuando viniera el Espíritu nos convencería o traería convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y dice él, acá podemos ver que el rol de traer esa convicción es del Espíritu y no de los 10 mandamientos o de la ley, ¿verdad? O cualquier mandamiento. Ahora, es interesante que él menciona que cuando las 3 cosas, pecado, justicia y juicio, son mencionadas, dice que hay un autor que escribió un comentario de Juan que se llama León Morris, que él dice esas 3 cosas tienen que entenderse cristocéntricamente. Cuando habla de pecado, de justicia y de juicio, tiene que ver con el pecado de no creer en el Hijo de Dios. No pecado de que yo soy drogadicto, de que yo soy borracho, de que yo soy... La mayoría de la gente ya sabe lo que es, no necesita que uno tiene que decírselo para que se den cuenta que son borrachos, que son drogadictos o que tienen ese problema. La gente ya sabe que está haciendo mal, la gente ya sabe que está en problema. De lo que no reconoce su problema es de no aceptar a Jesucristo como Hijo de Dios, o sea, como Salvador. Entonces, es ahí donde se necesita traer, que el Espíritu Santo traiga la convicción de que están bajo el pecado de no creer en el Hijo de Dios. Así como nosotros que somos creyentes creemos en el Hijo de Dios, ¿verdad? Dice, ¿qué provecho traería de que la ley les mostrara que son drogadictos si no creen en Cristo? No trae ningún provecho eso. Entonces, en cierto sentido, no trae ningún provecho porque no llegan a la salvación. Nada más a reconocer que son borrachos, pero nada más. O a reconocer que son drogadictos, o a reconocer que son adúlteros. Pero no hay nada que los saque de esa situación. Reconocen qué es lo que son, pero no hay poder, no hay habilidad para sacarlos no hay capacidad para sacarlos de esa situación. La segunda pregunta. Es ok. Hermano, la segunda pregunta es la siguiente. Cuando el apóstol Pablo el apóstol Juan en su primera carta dice que el pecado es la transgresión de la ley,
podría entenderse según la teología del nuevo pacto que a la ley que se menciona aquí el apóstol Juan es a la ley de Jesús, a la ley de Jesús que según la teología del nuevo pacto es el amar. En este caso sería no amar, transgredir la ley sería no amar. Okay, the question is, we know from John, First Epistle, chapter 3, where it says that sin is the transgression of the law. Could we infer that the law that is speaking of in this verse is the law of Christ, the law of love, according to the New Covenant theology? Yeah. Yeah, I wrote on that verse in one of my articles, but it's when you check out closely what that's saying, it's a little different than the traditional translation. And not all of it's coming to me right now, but the point is that the word there is not the word for the normal word for sin, but it's anomia. It's it's lawlessness, and it means without law. But the point is that to limit that to the 10 Commandments or something is again a misnomer, because what does Jesus say in Matthew 7? Depart from me, you workers of iniquity. And what was their sin? Their sin was they prophesied in his name and cast out demons and all that. So they were religious people. You might even say conservative religious people, but he calls them lawless. So the term lawless is much broader than just the 10 Commandments or the law. It refers to anything that's iniquity. And so sin is lawlessness. And that's true. But again, to link it to the 10 Commandments or something is not warranted. And if you check that out closely in the commentaries, you'll find that that's true. The word is anomia, and that word is used broadly to describe, misconduct and disorderliness and all kinds of things. It's a very broad word. Ok, la primera cosa que quiero mencionar, dice, es que cuando uno interpreta el pasaje de Juan capítulo 3, primera de Juan 3, las traducciones que traducen que el pecado es la transgresión de la ley, no están correctas, tienen una mala traducción, ¿verdad? Porque la palabra que se utiliza allí no es la palabra común para hablar del pecado, sino que se utiliza la palabra griega anomía, que la palabra anomía lo que significa es sin ley. No que tú tengas una ley y la quebrantes, sino que tú vives sin ley. Es como vivir en la anarquía. Algunas otras versiones lo traducen vivir en la ilegalidad, en todo lo que es ilegal. Pero es como vivir en una anarquía en donde no hay ley y cada quien hace lo que le dé la gana. Pero eso que le da la gana no es lo bueno, sino todo lo malo. ¿Sí me doy a entender? Entonces sería todo tipo de iniquidad, vivir en la iniquidad. Y eso abarca inmoralidad y rebeldía, todo tipo de cosas negativas. Entonces, dice que es lo que significa la palabra anomía, vivir sin ley o vivir en la ilegalidad o en la iniquidad. Es como aquellas personas, dice en otra parte de los evangelios, que Jesús les dijo, apartaos de mí, obradores de iniquidad. Dice, esos a los que les dijo eso, eran gente religiosa. Se lo dijo a los fariseos, me imagino. Y cuando les dice eso, eran gente religiosa. Pudiéramos decir que eran personas religiosas conservadoras, ¿verdad? Pero no estaban hablando de quebrantar un mandamiento, ya sea de los 10 mandamientos o de los 613 mandamientos que tiene la ley de Moisés, sino que está hablando de lo que tenían en su corazón, ¿verdad? Entonces, leer ese pasaje, lo que él dijo es leer ese pasaje de 1 Juan 3 con la mentalidad de que se refiere a algo de la ley mosaica, es equivocado. Entonces, lo que yo le sugeriría es que la ley a la que habla más adelante, que uno tiene que sujetarse,
como teología del nuevo pacto está en el capítulo 3, 23 al 24. Y sí es lo que usted dijo, la ley del amor. Thank you very much, my John. Ok. Bueno, esta va a ser Gracias, hermano Benjamín. cómo no, gracias a usted. Acá tenemos Rafael Rodríguez. A ver, adelante, Rafael. Llegó esta pregunta. que yo he tenido algunas conclusiones ya con relación a esa pregunta, pero quiero saber la postura de nuestro hermano John Sen. Sabes que se nos enseña o se enseña regularmente que Cristo cuando murió en la cruz, él pagó también, o de alguna manera murió por cumplir la ley, estaba cumpliendo la ley, ¿no? Entonces, si Cristo cuando murió en la cruz del Calvario era porque estaba cumpliendo la ley en todo el sentido de la palabra, y la Biblia enseña que hay unos que están bajo la ley y otros que no están bajo de la ley, y los que no están bajo la ley son los gentiles. ¿Cómo aplicaría ese versículo a los gentiles si Cristo solamente vino a redimir a los que estaban bajo la ley? Porque por lo menos aquí en Gálatas dice 13, Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en el madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, para que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, la pregunta sería básicamente es, si Cristo en la cruz del Calvario estaba pagando la ley, según se enseña, o qué es lo que realmente Cristo estaba pagando allí, ¿cómo se aplica este versículo si nosotros no estábamos bajo la ley? Si los gentiles no estaban bajo la ley, ¿cómo se aplicaría este versículo a nosotros? ¿O cómo lo entiende él? Okay. It says, we are being taught, or we have usually been taught, that when Christ died on the cross, he was fulfilling the law on behalf of sinners and on behalf of people who were or are under the law. In other words, those who are under the law, by not fulfilling the requirements, Jesus comes and he pays on the cross what they should have paid, but he's paying on in their stead. Now, my question is, how does that apply to the Gentiles, for instance, who have never been under the law? I understand to those, or for those who have been under the law, that Jesus paid for them. But how was Jesus paying for those, like the Gentiles who had never been under the law? Right. Well, the scripture makes it clear that Jesus died for sin. And obviously in Romans 1-3, Paul shows that Jews and Gentiles are under sin. So it's true that there's some verses where it's important to note that Paul is talking primarily to Jews who are under the law, but Jesus died for sin, whether it be Jew or Gentile. It doesn't make any difference because all have sinned. So he died for both those who were under the law and those that were without law, because, Paul says they become a law to themselves. So they're all condemned. And so to me, it's not a problem that Jesus died for just generic sin. And so it's whether you're Jew or Gentile, man, woman, child, it's all, he became sin who knew no sin. And that would, can apply to every human being. Ok, él responde, dice, la Escritura nos enseña dos cosas. Primero, que Jesús fue hecho pecado por aquellos que, aún no conociendo pecado, él fue hecho pecado para pagar por los pecadores. Entonces, Cristo murió pagando por los pecadores. En general, es lo que dice la Escritura. Sí hay algunos pasajes que especifican que dentro de esos pecadores, algunos estaban bajo la ley mosaica y otros no. Pero el grueso de la Escritura nos enseña de que Él pagó por los pecadores en general. Punto, dice.
Ahora, ahí hay gente mayor, niños, en fin, de todo tipo de personas hay. Adolescentes, hombres, mujeres, judíos, gentiles. Ahora, para aquellos que están bajo la ley es fácil de entender porque eran judíos. Pero para aquellos que eran gentiles, que aparentemente no estaban bajo la ley, que es lo que usted mencionó, él dice, en Romanos capítulo 2 dice que aquellos que no tienen ley, debido a la ley innata que está dentro de ellos, que Dios puso en ellos, son ley para sí mismos. Entonces, al decir eso, lo que está diciendo es que no hay ninguna persona que se escape de la condenación de Dios en cuanto a ser pecador, porque ya sea que conozcas el pecado a través de la ley mosaica o lo conozcas a través de la ley innata que habita en cualquier persona gentil, de todas maneras vienes al conocimiento del pecado. Y siendo Ok. así, entonces Cristo paga por todos los pecadores, tanto los que conocen el pecado a través de la ley mosaica, como los que conocen el pecado a través de la ley innata, que del capítulo 2 Pablo dice que lo puso en cada una de las personas, en sus corazones, dice. Could I make a comment? ¿Ok? As Eh, Yeah, long as go we're ahead. on, as long as we're on that topic, of the Sí, cross, ¿tiene it's otra sin. pregunta? O algo que quiero, una conclusión que yo he llegado para ver qué me dicen ustedes. ¿Puedo? Sí, adelante. Ok, What did you el say? tema es que, el tema es que cuando venimos que es uno de los versículos que más argumentan los teólogos del pacto para referirse de que Cristo, de que todo el mundo estaba bajo la ley, los 10 mandamientos, usan este pasaje. Y dice, bueno, nosotros también tuvimos que ser redimidos de la maldición de la ley porque nosotros estábamos bajo la ley. No en el sentido como estaban los gentiles, pero estábamos bajo el, bueno, ellos siguen argumentando con el pacto de obras, todos están bajo el pacto de obras. Ahora, la conclusión que yo he llegado acá es particularmente y echando cabeza, es primeramente que ese pasaje se está refiriendo a una iglesia que ya había sido de alguna manera judaizada, que es los Gálatas, ya ellos estaban judaizados y habían tenido muchas cuestiones judías. Y el tema del propósito o de lo que Cristo realmente estaba cumpliendo en la cruz del Calvario no era tanto la obediencia a la ley, sino la obediencia al propósito eterno que fue planeado antes de la fundación del mundo de dar su vida por las ovejas. O sea, la obediencia de Cristo aquí en la tierra, aunque iba ligado con la ley porque él estaba haciendo el cumplimiento de la ley físicamente, pero realmente lo que Cristo vino a obedecer y su obediencia fue al propósito eterno antes de la fundación del mundo, no tanto a obedecer un pacto, a obedecer el pacto de obra o a obedecer la ley como tal. He was No sé si me mentioning entendió the o no. thing. Yo sí, ahorita le digo a él. He was mentioning, he was making a comment, not a question. Says, I understand that Jesus was paying for sins and for all sinners, but at the same time, covenant theologians, Reformed covenant theologians, they emphasize that the law is applicable to us because we were all under the law, and now that we have been freed by Christ, Christ sends us back to the law as a rule of life. However, what I see is that instead of Jesus keeping a covenant of works on our behalf, what I see Jesus gaining or earning on our behalf, it's the fulfillment of the eternal plan that God had in him since Amen. and even before the foundation of the world. Right. So that's what he said. That's his I agree. conclusion. I agree. That's very important. I was going to mention, as long as we were on the cross for a bit, that traditionally, as you know, the focus of the cross has been vertical, that he was paying the price for our sins toward God and all. But I think recent theologies, since 1970 or whatever, has increasingly realized, of course, that the cross has many dimensions. And one crucial dimension that has been missing is that he died
to create a new humanity where there's neither Jew or Greek, bond or free, male or female, and that that's the plan, the eternal plan of God is for Christ to create a new ecclesia on earth, and that ecclesia is to display his manifold wisdom to the principalities and powers. So to me, the recovery of the horizontal dimension of the cross is vital. And why has the horizontal dimension been missing? Because there's been so much emphasis on leaders that there hasn't been the realization he died to create a body of people where there's no economic or color or whatever. It's in Christ, and that's it. And to me, the recovery of the horizontal dimension of the cross is very important. Ok, Rafael, él dice que está de acuerdo con tu conclusión. Lo último que mencionaste, él está de acuerdo con eso, lo del plan eterno de Dios, desde antes de la fundación del mundo. Y dice que nada más quiere concluir con este comentario. Hablando de la cruz, dice, nosotros sabemos que el sentido de la cruz tiene bastantes facetas de entendimiento, pero una de las que es tan cruciales y que no se ha tenido muy en cuenta, sobre todo en estos últimos años, casi no se habla de ello, y que es muy, muy importante, es la faceta o el ámbito del mensaje en donde Cristo murió en la cruz para crear una nueva creación. Una nueva creación en donde no hay judío ni griego, donde no hay hombre ni mujer, en donde no hay esclavo ni libre. Entonces, en donde crea un cuerpo que no tiene colores, sino que es un cuerpo en Cristo, ¿verdad? En donde no se enfatiza nada de lo que son las razas actuales desde el punto de vista caído de esta humanidad caída, sino que es una nueva creación y muchas veces no se habla de ello. Pero eso es exactamente para lo cual Cristo murió también, para que nosotros seamos parte de un solo cuerpo y de un solo organismo vivo, en donde todos tengamos igual dignidad e igual identidad en Cristo. Hijos de Dios, ¿verdad? Bueno, Isaac, y creo que con eso nos vamos a despedir, porque ya tenemos 3 horas, ¿verdad? Aquí, y tenemos que dejar descansar a John. No quiero que vuelva a regresar otra vez, ¿verdad? We're going to take one final comment or question, Brother John, and then we will conclude. We'll try to conclude 1 o'clock sharp my time. It's been 3 hours, and I want to let you go for you to rest. I would like to invite you the second time and for you to agree and come back. Okay? Oh, absolutely. I'd love to come back. Okay, great. Isaac, ahora tú. Isaac Escudero. Yeah. ¿Se oye Adelante, ahora? Isaac. Sí, se Sí, oye. ahora se me Adelante. oye. Sí. Vale, nada, respecto a lo que preguntaba el hermano Rafael, que nos ha aclarado perfectamente el hermano Jones, respecto a que la ley solamente era algo que acusaba a los judíos, la pregunta es, en Colosenses capítulo 2 hay un acta de los decretos que nos acusaba y fue clavada en el Calvario. Quiero saber si este acta de los decretos también era más de lo mismo, refiriéndose solamente a los que estaban bajo la ley, los judíos, o también en este capítulo 2 de Colosenses entramos la gentilidad, las nuevas criaturas en Cristo. Esa es mi pregunta. Okay, the question is, Brother John, in Colossians chapter 2, we read that there was a document, a handwritten document of debts that was nailed to the cross. Is this more of the same in the sense of that it covers only the Jews, or is it something where we have Jews and Gentiles being brought together? I think the focus be on the Jewish ordinances and all that were nailed to the cross in order that Jew and Gentile could be brought in.
to one body. And again, I don't think most people appreciate the fact that as long as the law stood in force, Jew and Gentile had to be kept apart. But in the wisdom of God, Jesus fulfilled the law, and in fulfilling it, he took it away in order that he could create a new humanity where there's neither Jew or Greek, bond or free, male or female. Dice, una de las cosas importantes que hay que mencionar, Isaac, es que sí, estamos hablando de que la ley que fue dada a los judíos, esa ley que fue clavada en la cruz y que tenía el propósito de mantener separados y aparte a judíos de gentiles, precisamente Cristo la cumplió y al cumplirla, trayéndola a cumplimiento, entonces fue derogada para que así se pudiera crear un nuevo pueblo, una nueva humanidad en donde no habría ya judío ni gentil. Lo que la gente no entiende es que si nosotros mantenemos la ley el día de hoy, entonces tenemos que mantener la partitura, la división que tenía el propósito la ley de mantener, la división entre gentiles y judíos. Precisamente para eso viene Cristo, la cumple, la deroga, la quita, la nulifica, para que de esos dos pueblos pudiera formar uno solo, que es su iglesia. Entonces, precisamente tuvo que quitarse esa ley judía, que la que separaba al judío del gentil y al gentil del judío, para que al quitarla de medio, entonces de los dos pudiera ser una nueva creación. Ni que el gentil se hiciera, ni que el gentil se hiciera judío, ni que el judío se hiciera gentil, sino que de ambos hizo una nueva creación, una nueva criatura, con una, con una ciudadanía celestial, no nacional terrana. Amén. Muchas gracias. Gracias por la respuesta. Gracias al hermano John también. Y a usted, que está haciendo una labor tremenda, Pastor Ben. Gracias, gracias, Isaac. Gracias. Bueno, lo vamos a tener que dejar allá, Remy, lo siento mucho, pero nada más quiero darles un último aviso. Vamos a estar de regreso el día 9 de septiembre y vamos a tener a Blake White, que es otro exponente de la teología del Nuevo Pacto, con nosotros. Envíen sus preguntas. Si le queda alguna pregunta pendiente, envíeme sus preguntas a beninstituto@gmail.com. Envíelas a ese correo electrónico beninstituto@gmail.com y con mucho gusto las vuelvo a alinear y las traemos para el siguiente entrevistado, pero lo vamos a tener el día 9 de septiembre con nosotros. Blake White a la misma hora que el día de hoy. Y después traeremos de nuevo a John Sands para otra tanda de preguntas y respuestas, si Dios permite. Por el momento, pues nos vamos a despedir. Como digo, han sido 3 horas bastante productivas, diría yo. Y nada más les recuerdo que vamos a subir los videos al canal para que los puedan tener. Casa de Estudio Reino de Dios. Y en la parte de abajo voy a agregar el enlace de PayPal que acabamos de conseguir. Cualquier persona que voluntariamente, vuelvo a repetir, voluntariamente y totalmente opcional, si en algo nos puede ayudar y colaborar y contribuir, se lo vamos a agradecer. Eso sirve para darle mantenimiento al canal, ¿verdad? Entonces, para poder comprar equipo, para poder ir creciendo, hacer crecer el canal, ¿verdad? Es el único propósito. Yo, la realidad, no me beneficio en nada. Es simple y sencillamente para mantener el canal. Y pues lo voy a tener allá en el link, en el enlace debajo de cada uno de los videos. Con eso nos vamos a despedir. Me voy a despedir de nuestro entrevistado, John, y díganle un saludo de despedida. John, thank you very much for being with us today. We appreciate you very much. You're already invited for a second round of questions and answers at some Right. future point, whenever you feel comfortable and accessible to be with us once again. There's no words for us to tell you how much we appreciate you, and thank you very much once again. And
it's time for you to rest, for us to rest, and also probably have some lunch for those who have not lunched, and in that way, we will see you the next time. God bless Great. you all. Yep. Gracias a todos. Dios les bendiga. Ya le hemos agradecido a John que estuvo con nosotros. Creo que 3 horas es suficiente. No vamos a abusar del invitado, ¿verdad? Estaremos aquí para la próxima vez. Recuerden, 9 de septiembre a las 10 de la mañana, hora del Pacífico, tendremos a Blake White. Envíen sus preguntas para que también se las podamos hacer llegar a él. Y estaremos trayendo otros invitados que son teólogos del nuevo pacto para que estén con nosotros en el futuro. Dios les bendiga. Hasta la próxima. God bless you. Until next time. So long. Thank you. Thank you. Thank you very much, Brother John. Bye-bye. Bye-bye.